Muy buenos días, amados hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. Después ya de mucho tiempo nos volvemos a reencontrar en esta mañana con la continuación de los devocionales. Vamos a continuar en el capítulo 50 del libro de Génesis, ya para terminar esta historia hermosa que hemos visto de José. En el capítulo 50 del versículo 15 al 26. Dice la palabra de Dios de esta manera: Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: Quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: Tu padre mandó antes de tu muerte, diciendo: Así dirás a José: Te ruego que me perdones ahora la maldad de tu hermano y su pecado, porque qué mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Hasta ahí nomás, hermanos. Hoy en día vamos a recordar un poco lo que sucedió. Recordemos que la muerte de Jacob marcó el fin de una época de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, y el comienzo de una época nueva, la de las 12 tribus de Israel. José era uno de los hijos de Israel. Sin embargo, hermanos, él cumplió un papel muy importante, prácticamente el papel de un patriarca. Por eso en estas últimas partes de Génesis, al narrar la muerte de José, marca la transición de una era importante en las tribus de Israel. ¿Qué podemos aprender de este pasaje que acabamos de leer en estos versículos? En primer lugar, vimos en los primeros versículos la preocupación de los hermanos. Ahora que Jacob estaba muerto, todos volvieron a sus vidas cotidianas. José volvió a la vida política de la corte en la ciudad principal, mientras que sus hermanos volvieron a la vida pastoral en la tierra de José. Pero sus hermanos comenzaron a preocuparse por algo del pasado, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan? Entonces ellos se acordaron del pecado que habían hecho contra su hermano. Dice la palabra de Dios en el versículo 15: Al volverse del entierro de Jacob, los hermanos de José volvieron a sentirse una antigua angustia. Le expresaron el siguiente pensamiento: quizás nos aborrecerá, dice la palabra de Dios. Quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos, dice la palabra de Dios en el versículo 15. José les había perdonado ya, recuerden, José ya les había perdonado, los había traído a vivir con él y a su padre. Sin embargo, ellos no pudieron olvidar el mal que le hicieron a José años atrás. ¿Recuerdan? Realmente, hermanos, es sorprendente ver cómo nuestra memoria muchas veces nos traiciona, haciéndonos recordar algún mal que hicimos, ¿verdad? Realmente era la conciencia de ellos que les estaba acusando, hermano. A pesar de que ya les había perdonado José, tanto Dios, también las personas afectadas, muchas veces nos olvidamos el mal que hemos hecho a otros. Por un lado, este recuerdo de su maldad, hermanos, habla bien de los hermanos de José. Ellos no pudieron simplemente olvidarse de los hechos que cometieron, como si hubiera sido algo pequeño, ¿verdad? Pero esta es una de las cosas importantes, hermano, que vemos que ellos, dice la palabra de Dios, se acordaron. Y yo creo que era la conciencia que les estaba acusando, ¿verdad?
¿Y qué fueron lo que hicieron? En el versículo 16 al 17 hicieron esto. Tal fue, dice la palabra de Dios, tal fue la preocupación que enviaron un mensaje a José, haciéndole recordar las palabras que su padre Jacob pronunció antes de morir. Según sus hermanos, Jacob había mandado decir a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos, cuando eso no era verdad. ¿Verdad? Moisés, aquí en el texto bíblico, nos narra este incidente, hermano, para que justamente podamos ver, ¿verdad? Que ya esto, lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando, eh, que ellos otra vez estaban utilizando el engaño justamente para poderse de una manera librar, ¿no es cierto? Utiliza estas palabras: "No, te ruego que perdones, ¿verdad? Te ruego que perdones a tus hermanos", cuando eso ya se había dado. Una de las cosas importantes, hermano, que nosotros vemos aquí en este texto bíblico, dice ahí: habiendo dicho, tu padre mandó. Los hermanos podrían haber pensado que eso era suficiente. Si José cumplió el último deseo de su padre de ser enterrado en la tierra de Canaán, seguramente podrían confiar que José también acataría la orden de su padre de perdonar a sus hermanos. Sin embargo, no se confiaron simplemente en lo que Jacob les había dicho. Ellos mismos reconocieron la necesidad de pedir perdón directamente a José. Lo hicieron usando las mismas palabras de su padre, reconociendo que efectivamente cometieron maldad, ¿verdad? Que cometieron rebelión contra Dios, contra José mismo. Los hermanos no trataron de minimizar lo que hicieron, tampoco trataron de justificar sus acciones. Simplemente confesaron que eran pecadores y estaban suplicando perdón tras la rebeldía y tras lo que ellos habían hecho. Ahora, ¿qué nos enseña todo esto, hermanos? Nos enseña justamente que la humildad es una de las características de un verdadero arrepentimiento. Lo vemos en la parábola del hijo pródigo, cuando él volvió a la casa de su padre confesando su pecado y pidiendo que su padre le tomara como un siervo. Entonces, en esta mañana podemos aprender, amados hermanos, que una de las características de un verdadero arrepentimiento es la humildad, ¿verdad? Y acá dice la palabra de Dios, describe dos cosas. Reconocieron que eran siervos del Dios de su padre y también reconocieron que eran siervos de José. Estas dos palabras, cuando ellos hablan al respecto, da a notar un verdadero arrepentimiento de los hermanos, ¿verdad? Lo segundo que podemos aprender, amados hermanos, es que un verdadero arrepentimiento, una de las características es que causa dolor, ¿verdad? La conciencia es usada justamente para mirar la cosa, lo que estamos haciendo mal. Y es obrada a través del Espíritu Santo para crear ese dolor en nuestros corazones y por ende un arrepentimiento en nuestras vidas. Toda persona que reconoce su pecado y pide perdón de Dios tendrá la disposición de ser perdonado y de ser librado. Quiero terminar con estas palabras que dice el Nuevo Testamento: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Nos vemos el día de mañana. Gracias.